respecto y le digo, los compañeros que me conocen saben que se equivocó, porque si me da el aire en la camiseta que me da, con expresiones de ese tipo, las señales de así y las señales de así van a multiplicarse por la cámara. Voy a tratar de cumplir con el compromiso. Yo pensé que justamente, contando con la presencia de Gerardo y las expresiones de Gerardo en torno al proceso uruguayo en relación a la ley de 8 horas y todo lo que conlleva esa reivindicación, se me ocurrió que sería importante plantearse como cuestión de dónde viene el reclamo de las 8 horas de trabajo, porque es un reclamo universal de la clase obrera. Y entonces, eso lleva a pensar algunas cosas, porque aquí votamos la ley de 8 horas en 1915. Su aplicación práctica llegó mucho tiempo, al extremo que todavía hace poquito recién se pudo legislar y aprobar la extensión de las 8 horas para los asalariados rurales. A veces asociamos, y está bien, claro, corresponde, la lucha por las 8 horas de trabajo a los acontecimientos que se producen en los Estados Unidos que dan lugar a la Jornada Internacional de las 8 horas, con los mártires de Chicago y con los muertos que desencadenó la represión del Estado norteamericano de la época contra los trabajadores organizados y sus reclamos. Eso fue en 1886, si tengo mal anotada la fecha, pero creo que fue en 1886. O sea que pasó bastante tiempo. Fíjense, lo que pensando y lo comenté con algún compañero, que 100 años después, precisamente en 1966, se produce el Congreso de Unificación Sindical en nuestro país. En una fecha que teníamos que haberla conmemorado, porque como siempre conmemoramos los números redondos, era el centenario de la jornada de creación y de forja del reclamo de las 8 horas, ya no en 1886, sino 20 años atrás, en 1866, en la conferencia de la Asociación Internacional de los Trabajadores realizada en aquel entonces en Ginebra. El reclamo de las 8 horas de trabajo, que tampoco es originario de ese congreso, que tenía ya su trayectoria, adquiere carácter de consigna universal para los trabajadores del mundo entero a partir de la resolución del Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores realizada en la ciudad de Ginebra en el año 1866. Yo copié algunas frases de la resolución porque me pareció que eran importantes. Dice lo siguiente: el hombre solo es libre con la condición de desarrollar todas sus facultades. El hombre solo es libre con la condición de desarrollar todas sus facultades. En consecuencia, toda prolongación del trabajo que le incapacite para desenvolver y gozar de todas sus aptitudes debe ser condenada como antifisiológica y antisocial. Ese era el contenido del reclamo de las 8 horas de trabajo. Y dice a continuación, además, desde ahora, estamos hablando de 1866 y de la productividad del trabajo de 1866, consideramos bastante el trabajo de 8 horas diarias para la producción de los servicios necesarios a la vida.
consideramos bastante el trabajo de 8 horas diarias para la producción de los servicios necesarios a la vida. Para eso, aquellos hombres en aquel momento pensaban que el ser humano trabaja. Además, plantea el carácter universal de la lucha, incorpora el reclamo del salario además. Yo ahora voy a hablar del conjunto de reivindicaciones que los trabajadores tenían por aquellos años. El salario. Plantea la necesidad de organizar la lucha por el salario bajo la forma de la ayuda mutua. Claro, la ayuda mutua tiene hoy una acepción que se asemeja mucho a algo así como las asociaciones de ayuda mutua de tipo de la beneficencia o de la asistencia médica, etcétera, etcétera. No. El sentido de la ayuda mutua es el sentido de la acción solidaria. La lucha por las 8 horas es una lucha universal. La lucha por el salario es una lucha universal que interesa al conjunto de los trabajadores en el mundo entero, estén donde estén, y desarrollen las actividades en la forma que las desarrollen. Pero va más allá. No se quedaron en las cortitas quienes trabajaron en el Congreso de 1866. Dice la defensa del salario como una cuestión solidaria, para usar la terminología moderna, pero con el objetivo final de ir a la supresión del trabajo asalariado. En 1866, o sea que nosotros, en 1966, cuando aprobamos en nuestra declaración de principios que aspiramos a una sociedad sin explotados ni explotadores, no estábamos inventando el paraguas. Hacía 100 años que lo había planteado la Asociación Internacional de los Trabajadores en ese Congreso de Ginebra. Ir a la supresión del trabajo asalariado, ir al fin de la explotación capitalista. Me pareció que era importante recordar este sentido de la declaración de la jornada, de hacer de la ley de 8 horas una acción de lucha internacional de los trabajadores. Recién mencionaba los acontecimientos de Chicago y de los Estados Unidos y de 1886. Todavía 20 años después se seguía luchando desesperadamente y con el derramamiento de la sangre de los trabajadores para avanzar en esa conquista. En realidad, yo me voy a seguir, pero en 1866 ya vivíamos 2 siglos de explotación capitalista. Los primeros avances en la incorporación del modo de producción capitalista a la economía del mundo son incluso del siglo XVII, de los años 1600 y antes, del 1500 y en algunos lugares 1400. Y siempre desde el comienzo se basó en la explotación sin tasa ni medida, la explotación del asalariado. El modo de acumulación capitalista tuvo como fundamento eso. Yo leía, hace poco hicimos una pequeña edición que distribuimos entre los viejos compañeros de la Comisión de Fundadores de la CNT, el capítulo 24 del Capital. Fíjese una cosa, el Capital, ese libraco, 1866 el Congreso, la primera edición del Capital es 1867, al año. Y hay un capítulo, el capítulo 24, que lo hemos transcrito para utilizarlo como manual, y se lo recomendamos a los compañeros del instituto.
se llama la llamada acumulación originaria del capital. Hay que leerlo, compañeros. Ustedes saben que el argentino Borges escribió entre sus cosas, maravillosas muchas de ellas, lo que llamó la historia universal de la infamia. En esa historia universal de la infamia falta ese capítulo del capital. Porque si hay una historia de infamia repetida, es la historia de la génesis y el desarrollo del capitalismo a nivel internacional. Hay que leer esas páginas. Yo recomiendo la lectura del capítulo 24. Dejemos el estudio del capital, que es un estudio sesudo, que obliga a pensar, a sentarse con papel y lápiz y escribir. No. Solamente leer ese capítulo. Porque, como bien señala su autor en alguna parte de ese relato, hay un personaje, yo lamentablemente no lo conozco ni retuve su nombre, un escritor, que decía que el dinero nace al mundo con sangre en uno de sus carrillos. Entonces dice, sí, con sangre en uno de sus carrillos, pero el capitalismo nace y se desarrolla chorreando sangre por todos sus poros. Y no exagera porque está descrito. Yo voy a leer solamente 2 párrafos de esa memoria de la infamia, de esa historia de la infamia, para mostrar el enorme sacrificio que representó para el mundo del trabajo hacer pie sobre la tierra, comenzar a organizarse y comenzar a luchar contra esa explotación despiadada. Debemos rendir tributo de homenaje a nuestros mayores, que son ellos, que tuvieron en medio de tanta miseria, que tuvieron la voluntad para organizarse y luchar contra ella y reclamar, como reclamaron algunos siglos después, el fin del trabajo asalariado, el fin de la explotación. Miren, hay una región de Inglaterra que dicen que es famosa por sus valles muy bonitos, que se llama Lancashire, no sé si se pronuncia así, Lancashire. Había un dicho en esa región que era que las camas en Lancashire no se enfriaban nunca. Yo siempre le di una interpretación medio picaresca al asunto, ¿no? Que la puede tener, desde luego lo puede tener. Pero no, ¿por qué? ¿De dónde se origina eso de que las camas están siempre calientes? Se origina del trabajo en 2 turnos. En las manufacturas y luego en las fábricas, los trabajadores hacían jornadas agotadoras de 12 horas y luego se tiraban en la cama, que estaba caliente porque su relevo salía a esa hora para hacer las 12 horas siguientes de las 24. Apenas si tenían energía para llegar y tirarse en la cama. Caliente, por supuesto, en invierno hubiera sido una buena fórmula. Las camas calientes. Pero los episodios de la infamia de ese periodo, miren, voy a leer 2 cositas nomás, y no me va a llevar mucho tiempo y yo voy a terminar por ahí. Pero fíjense la mentalidad de los ricos de aquella época. Resulta que, estoy hablando del siglo XVII, siglo 1600 y pico, no sé si era el reinado de Enrique VIII, de Isabel o de alguno de esos reyes. Había leyes contra la pobreza. ¿Quiénes eran los pobres, los vagabundos? Nosotros tenemos historias parecidas cuando el alambrado de los campos, ¿recuerdan, compañeros? La ley de vagancia. Bien, en aquellos años había una ley de vagancia también, de todos aquellos campesinos que fueron echados de sus tierras cuando la explotación agrícola en pequeña escala de aquellos años es sustituida por la explotación en gran escala de la oveja, porque se estaba desarrollando la industria textil en esos años. Entonces se desalojó
violentamente a la población campesina, que de campesinos, que eran medio campesinos, medio jornaleros, medio artesanos, el obrero independiente de aquellos tiempos, decirlo de alguna manera, fue desalojado de todo, no solamente de su forma de vida, sino de sus casas. Se incendiaban las cabañas, porque el asunto era contar con las tierras necesarias para los pastos, para las ovejas, para la cría de las ovejas. Y entonces, claro, se diseminó por todo Inglaterra, en episodios en Inglaterra, se diseminó los pobres, lo que llamaban los pobres, y hubo que legislar contra los pobres, porque eran un peligro para la sociedad constituida. Entonces dice, en el sur de Inglaterra se juntaron a cuchichear diversos terratenientes y colonos ricos y decidieron presentar a la reina 10 preguntas acerca de la exacta interpretación de la ley de los pobres. Preguntas que hicieron dictaminar por un jurista famoso de la época. La pregunta novena era la siguiente. Algunos colonos ricos de la parroquia han cavilado un ingenioso plan cuya ejecución podría evitar todas las complicaciones a que pueda lugar la aplicación de la ley. Se trata de construir en la parroquia una cárcel, negando el derecho al socorro a todos los pobres que no accedan a reunirse en ella. Al mismo tiempo, nosotros nos reímos, pero es terrible. Al mismo tiempo se notificará a los vecinos que si quieren alquilar pobres de esta parroquia, envíen en un determinado día su oferta, bajo sobre cerrado, eso sí, indicando el precio último a que los tomarían. Los autores de este plan, por supuesto, se entera de que en los condados vecinos hay personas que no quieren trabajar y que no disponen de fortuna ni de crédito para arrendar una finca o comprar un barco para poder, por lo tanto, vivir sin trabajar. Dice además, lo que estos cavilaron, si alguno que otro pobre se enfermase o muriese bajo la tutela de quien lo contratase, la culpa será de este, pues la parroquia ya cumplió con su deber de hacer la operación de compra-venta y todo eso. Esa era la mentalidad con la cual se manejaba los nuevos ricos de la época. Pero bueno, hay dos aspectos, uno bien conocido por nosotros, que no lo voy a leer porque lo conocemos, porque es la historia nuestra, es aquí donde intervenimos nosotros los americanos. Es la trata de negros, el comercio de negros. Resulta que la ciudad de Liverpool, nada menos que la ciudad de Liverpool, del equipo Liverpool y de la fama de nuestro compañero, nuestro compatriota Luisito Suárez, la ciudad de Liverpool fue la cuna de la trata del comercio de negros. Por ahí, estoy pasando de una cosa a la otra, pero por ahí se señala cómo fue aumentando los barcos que se encargaban de transportar los esclavos que se compraban en las costas africanas con la complicidad muchas veces de los príncipes de la región y que eran transportados, eran depositados primero. Bueno, toda esa historia la conocemos y que luego transportados para trabajar. Es decir que a esa esclavitud del asalariado europeo, que tenía las limitaciones de que ese asalariado era un trabajador libre, se agregaba la esclavitud sin trabas de ningún tipo de los negros africanos, en las plantaciones de algodón de los Estados Unidos y en otros lugares. Bueno, hay todo un capítulo sobre la trata de esclavos, pero yo me quería referir al trabajo infantil. En esta historia
universal de la infancia. Dice: el sistema colonial, la deuda pública, la montaña de impuestos, el proteccionismo, las guerras comerciales, etc., todos estos vástagos del verdadero periodo manufacturero se desarrollaron en proporciones gigantescas durante los años de infancia de la gran industria. El nacimiento de la industria es festejado con la gran cruzada heroica del rapto de niños. Las fábricas reclutan personal, como la Marina, por medio de la prensa, y se señala de qué manera el tráfico, el robo de niños, el traslado de niños desde los orfanatos y los asilos a las fábricas para el trabajo infantil se transformó en una forma también de acumulación originaria de capital. Dice un autor de la época: merece tal vez la pena que el público se pare a pensar si una manufactura cualquiera que, para poder trabajar prósperamente, necesita saquear cottage, supongo que serán asilos, no sé, y asilos, buscando los niños pobres para luego, haciendo desfilar a un tropel tras otro, martirizarlos y robarles el descanso durante la mayor parte de la noche. Una manufactura que además mezcla y revuelve a montones de personas de ambos sexos, de diversas edades e inclinaciones, en tal mezcolanza que el contagio del ejemplo tiene forzosamente que conducir a la depravación y al libertinaje. Si le quedan fuerzas todavía para eso. Si esta manufactura, decimos, puede enriquecer en algo la suma del bienestar nacional e individual. Lo que pasa es que entre el bienestar nacional y la situación de los pobres y de los asalariados no hay relación de continuidad. Da la impresión que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El bienestar nacional corre por un carril y la situación de los pobres y de los desamparados por el otro. En Derbyshire, enseguida, ya estoy. No sé, me parece que tengo que leer estas cosas, compañeros. Deben compañeros conocerlas y luego tendremos tiempo de ver más algunas otras cosas. En esos centros donde se construyen las nuevas industrias con maquinaria que utiliza la fuerza motriz de los ríos, es decir, la cercanía de los ríos, se necesitaron de pronto miles de brazos. En Lancashire, sobre todo, que hasta entonces había sido relativamente poco poblado, atrajo hacia sí una enorme población. Se requisaban principalmente las manos de dedos finos y ligeros. Inmediatamente se impuso la costumbre de traer aprendices de los diferentes asilos parroquiales de Londres, Birmingham y otros sitios. Así fueron expedidos al norte miles y miles de criaturitas impotentes, desde los 7 hasta los 13 o los 14 años. Los patronos, es decir, los ladrones de niños, solían vestir y dar de comer a sus víctimas, alojándolos en las casas de aprendices cerca de la fábrica. Se nombraban vigilantes encargados de fiscalizar el trabajo de los muchachos. Estos capataces de esclavos estaban interesados en que los aprendices se matasen trabajando, pues su sueldo era proporcional a la cantidad de producto que a los niños se les arrancaba. Ya se sabe el efecto lógico de esto. En muchos lugares, esas criaturas inocentes y desgraciadas consignadas al fabricante eran sometidas a las más horribles torturas. Se las mataba trabajando, se las azotaba, se las cargaba de cadenas y se las atormentaba con los más escogidos refinamientos de crueldad. Aquellos hermosos y románticos valles del Derbyshire, Nottinghamshire y Lancashire, ocultos a las miradas de la publicidad, se convirtieron en páramos infernales de tortura y no pocas veces de matanza.
Las ganancias de los fabricantes eran enormes, pero ellos no hacían más que afilar sus dientes de oro. Aquí habla del trabajo nocturno, qué sé yo. Y hay algunas cosas, en fin, dejo por acá. Es la historia universal de la infamia que significó el proceso de génesis y desarrollo del sistema capitalista, hoy con sus vidrieras tan deslumbrantes. Solamente quería agregar, ¿es historia del pasado? ¿Es realmente historia del pasado? Nosotros hemos hecho circular en nuestra pequeña red virtual que a veces alimentamos con documentos, un informe provenientes o de la OIT o del Banco Mundial que hablan de la situación actual, no de la explotación de lo que fue la acumulación originaria, de esta nueva acumulación desorbitada del capital, que representa todo ese fenómeno de la deslocalización de los centros de trabajo. Ustedes saben que en el marco de esa liberalización de la economía, las empresas, las multinacionales, comienzan a deslocalizar sus locales, sus empresas, sus lugares de producción, ubicándolas en aquellos lugares del globo terráqueo donde encuentran las mejores condiciones de explotación. Y en aquellos lugares donde esto ocurre, las crónicas, los inspectores de trabajo de la OIT, los documentos de la OIT, del propio Banco Mundial, nos dicen que se están repitiendo exactamente las mismas tropelías que se ejercían hace 200 años en las comarcas de Inglaterra. ¿Y ahora dónde? Ahora, qué sé yo, en Bangladesh, en Bombay, en la India, en lugares de Vietnam, en China, en la República China, en lugares en los cuales, con la falta de legislación, con la falta de organización de los trabajadores, o estados que se caracterizan por impedir la organización de los trabajadores, es donde prosperan estos emprendimientos que obtienen la mayor tasa de ganancia a partir de la mayor explotación de la mano de obra disponible. Y compañeros, son marcas conocidas. Aquí se menciona, en las vidrieras, y mucha gente le gusta tener, y por qué no, pues es lindo, la zapatilla Reebok o Nike o los celulares Sony, cosas por el estilo. Se fabrican en esos lugares y en las condiciones que en esos lugares se describen, con el hacinamiento, la falta de higiene, de seguridad, de trabajo, las condiciones salariales de hambre. Mientras esas compañías hacen publicidad hablando de las políticas de relaciones públicas que generan en las empresas en las cuales trabajan, generando riqueza en los países en los cuales implantan su producción, y cuando la realidad es otra. Yo me parece, compañeros, con esto termino, que esto nos lleva a la necesidad, nosotros que hemos logrado con nuestra lucha, con el esfuerzo de compañeros de generaciones y generaciones de trabajadores y hombres del pueblo de este país, las condiciones que hoy tenemos y las posibilidades de seguir avanzando, no olvidar que esa lucha es una lucha universal. Y mientras exista en algún lugar de la tierra gente que vive en las condiciones en las cuales se vivía hace 200 años, cuando la génesis y desarrollo del sistema capitalista están viviendo hoy, nosotros no podemos quedarnos tranquilos, compañeros. Bien se dijo en el Congreso de 1866 que la lucha obrera es una lucha universal y que requiere de la solidaridad de todos, y que en consecuencia nuestro movimiento, el movimiento sindical uruguayo, como el movimiento sindical de tantas partes del mundo, que avanza, que se desarrolla, que adquiere fuerza, que obtiene grandes conquistas y va en pos de otras, no debe olvidar a sus compañeros que están quedando atrás.
y debe luchar por ellos en las medidas de sus posibilidades, por lo menos denunciando las situaciones que existen en tales y cuales partes del mundo. En fin, yo paro por aquí, exhorto a que en los sindicatos, en los cursos de formación, incorporemos, casi pudiéramos editar, es barato, lo podemos fotocopiar, como regalo a los compañeros que completan los cursos del instituto, esta historia universal de la infamia que representa el capítulo 24 del Capital, que se refiere a la acumulación originaria del capital. Pido disculpas, compañeros, me pasé.